Bien, mis hermanos, empezamos. Hoy toca hablar del Concilio de Nicea. De hecho, históricamente es el primer concilio. No obstante, el Vaticano acepta que el primer concilio, o propone más o menos, que es el de Jerusalén, 50 años después de Cristo. Y este Concilio de Nicea, que sí tiene constancia histórica, el otro no tiene constancia histórica, este sí, es del 325 de la era, lógicamente, después de Jesús. Pero sí conviene hacer como la vez pasada también, una síntesis por qué fue necesario hacer este concilio y por qué era necesario organizar toda esta fuente teofilosófica de la región. Tomemos en cuenta desde que Saulo de Tarso, esto lo hicimos desde el cristianismo parte 1, Saulo de Tarso traía una tesis dentro del judaísmo, nada que ver con el cristianismo, cero, eso ni existía, ni la palabra, lo hemos dicho demasiadas veces. Antiguamente la palabra era Cristo, no Cristo, porque hoy, ayer y antier, Cristo significa Mesías. Saulo de Tarso decía que el Mesías no iba a venir. Entonces él proponía cambiar la interpretación del Septuaginta, que es el Antiguo Testamento de aquel momento. Bueno, no había Nuevo Testamento, obviamente. Nuevo Testamento después del Concilio de Nicea, ¿no? Y bueno, más después, pero parte de la compilación del Concilio de Nicea, en el año 325. Entonces, Saulo de Tarso proponía un Mesías viviente. Es muy importante, hermanos. Un Mesías viviente, incluyente inclusive, porque en la Septuaginta Moisés mismo lo dijo, que ha de venir el Mesías, o sea, el ungido va a venir, ¿ya? Y sí, cierto, va a venir en el sentido que nosotros vamos de alguna manera a resurreccionarlo. Es cuestión de interpretación. Pero Saulo de Tarso insistía mucho, mucho en algunos cambios de la religión judía, del Septuaginta, llamada también normalmente Antiguo Testamento, tiene que ver evidentemente con lo que sucedió en el Concilio de Nicea. Entonces, en vista de que ya era imperante, había mucha presión, muchos problemas teológicos, obviamente, bueno, hasta inclusive también bélicos, porque también tenía mucho que ver con la belicosidad del momento, ¿no? Pero sobre todo teológico, ¿no? Había una necesidad imperiosa de organizar este sistema que venía de Alejandría, ¿sí? Saulo de Tarso no fue a Alejandría, pero era alumno de dos grandes rabinos de aquel momento, ¿verdad? Gilel, que es uno de los más grandes cabalistas de la historia judía, y de su nieto, que también, pues, de alguna manera, sí traían toda la información de Alejandría, que es egipcia, ¿eh? Esta información que he venido tratando desde el cristianismo parte 1 es egipcia, ¿sí? Entonces, pues, él insistía mucho, mucho en que el Mesías o el Crestos iba a salir de la persona. No es que iba a venir del exterior hacia el interior de la persona, sino que en el interior de la persona lo iba uno a generar. Bien, entonces sobre esta base y esta presión que había, Helena, la madre de Constantino I, opta por convencer, sobre todo a Eusebio, que fue el organizador, vamos a llamarlo así, el organizador de este concilio. Ya dijimos en la vez pasada que Eusebio, sin conocer a Orígenes, que ya también dijimos en la videoconferencia anterior que Orígenes es el autor verdaderamente histórico, testimonial, comprobado, y además aceptado por el Vaticano independientemente, a pesar que recuerden que el Vaticano, toda la historia teológica está ad hoc o a modo, como decimos, ¿no? Pero ha habido otros historiadores, como Joseph Kleiner, por ejemplo, ¿verdad? En su historia del Cristo, Jesús el Cristo,
¿verdad? Donde sí maneja los testimonios de una manera más formal, ¿no? O más histórica. Bien, entonces, sobre esto, lo que hace Eusebio con Helena, la madre de Constantino, entiéndase que Helena después la canoniza, pero Helena simplemente estaba convencida de esta fuente masiva del momento, protojudía. También es muy importante eso, hermanos, ¿eh? Nada cristiano, protojudía, sobre todo de conversos, o sea, de personas no judías que adoptaban ya estos nuevos modelos de interpretación de la Septuaginta, o sea, lo que hoy le llamamos el Antiguo Testamento, y Helena estaba convencida de ese nuevo modelo interpretativo de la Septuaginta. Pasa el tiempo y su hijo Constantino lo convence Helena la madre, lo convence, ¿verdad? Y usan a Eusebio, bueno, Eusebio, no es que lo usen, quise decir, Eusebio era en esos momentos el más cercano de Constantino, el de más confianza y sobre todo que estaba muy bien enterado de toda la historia de Alejandría, perdón, me refiero de las escuelas de Alejandría, la famosa Biblioteca de Alejandría, ya existía, aunque Hipatia pues ya fue su última casi directora, pero eso estamos hablando de 370 después de Cristo, ¿verdad? Muy cerca del 325, también hay que entenderlo. Hipatia, ¿no? Hipatia de Alejandría, ¿no? La asesinaron ahí mismo, junto con su padre ahí en la Biblioteca de Alejandría. Pero aquí lo que importa es de que toda esta fuente religiosa venía de Alejandría con un fuerte matiz egipcio, fuertísimo matiz egipcio. E inclusive la virginidad de María realmente es atribuida a Isis. O sea, Isis, en esos momentos, la mitología griega tenía un esplendor muy singular. Recuerden que todas esas regiones hablaban el griego, entonces el griego antiguo que se llama, ¿no? Y gracias a ellos, y gracias al idioma también, la mitología griega era muy común, era muy aceptada en todos los medios. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que sucede realmente? Que debido a esta presión teológica y también Constantino, apóstata, fíjense qué interesante, ¿eh? Constantino era un apóstata, además era un emperador belicoso, complicado, con varios atributos, vamos a llamarle, contrarios a cualquier religión, ¿no? El cristianismo todavía no nacía, ¿no? Hasta en el Concilio de Nicea ya hay una organización, que es lo que vamos a ver puntualmente, ¿no? Pero a lo que yo quiero llegar es que Eusebio, junto con la madre de Constantino, Helena, se ponen de acuerdo y hacen una convocación que se llama precisamente hoy Concilio de Nicea. Es esto. Su tiempo de duración es 20 de mayo al 19 de junio del 325 en la ciudad de Nicea de Bitinia, en aquellos momentos Imperio Romanos, hoy Turquía, ahí se hizo, porque ahí estaba Constantino, obviamente. Por alguna razón había como dos imperios, no dos imperios, un solo imperio romano, pero como dos emperadores. El de Turquía, ¿verdad? Pues la manejaba todo el oriente, ¿verdad? Y el de Roma, pues, todo el occidente. Obvio, ¿no? Era un asunto estratégico, belicoso, militar, perdón, no belicoso, militar, ¿no? Bien. Lo importante es que esta convocatoria traía varios, vamos a llamarle, objetivos, pero viene algo curioso que poca gente sabe. En este concilio de Nicea no se manejó ningún evangelio, ni uno, absolutamente, ¿no? Bueno, pero ya demostramos que desde Orígenes, obviamente después de Eusebio, había mucha literatura de la que hoy llamamos Nuevo Testamento. En aquel momento no, era literatura dispersa, vamos a decir, en muchas áreas de toda la región, ¿eh? Desde Roma, el Medio Oriente, todas las islas de Grecia, porque Saulo de Tarso pues anduvo bregando en todos esos lugares en sus 3 viajes que ya los vimos, aquí en Busca de lo Sagrado, y dejó mucha información. ¿Sí? Hoy todavía muchos historiadores exégetas
dudan de la originalidad de algunos escritos, debido pues, que fueron manoseados, fueron recopiados, etcétera, ¿no? Bueno, esa es su historia, lo importante son los resultados, ¿no? Entonces, sobre eso, en aquellos momentos había un presbítero llamado Arrio, de ahí viene arrianismo, que generó muchos problemas en el mismo concilio. Él asistió al concilio, más que con muy pocos seguidores. Se habla de menos de 10 seguidores, ¿no? Y pues perdió la votación, vamos a llamarle. O sea, inclusive lo apabullaron, bueno, hasta lo desterraron, debido a que Arrie decía, fíjense qué interesante, el mismo concepto de Saulo de Tarso. O sea, Arrie defendía la tesis de Saulo de Tarso, o sea, de que este nuevo Mesías, o en este caso Crestos, era hombre normal, nacido de padre y madre, sí, normal. O sea, Arrio decía que Jesús el Cristo, este elemento, vamos a llamarle este personaje metafísico que dice que, estoy hablando en el año 318, 320, donde se decía que Jesús era hijo de Dios. Y Arrio decía que no, que Arrio decía, igual que Saulo de Tarso, o sea, que era hijo de hombre, más que nacido de virgen. ¿Y por qué nacido de virgen? Porque jalan lo que se llama en la mitología, en aquel momento, o tal vez después hablaban de la mitología egipcia, ¿ya? Donde Horus era hijo de la virgen Isis, ¿sí? También eso ya lo vimos en las primeras lecciones o videoconferencias de En Busca de lo Sagrado. Entonces, esta virginidad se fue trasladando en términos un poquito holgados, pero no puntuales, porque se discutía más el origen divino o no de Jesús, vamos a llamar este personaje mítico, porque no había suficiente constancia terrenal, bueno, testimonial de su existencia. ¿Qué sucedió entonces? En este concilio, como decimos aquí, Constantino invitó a 1800 obispos, de los cuales asistieron 250 para Anastasio de Alejandría, así los contabilizó él, Eusebio Cesario. Este es el que estoy hablando. Eusebio fue el amigo de Constantino, porque hay dos Eusebios, ¿eh? En ese momento. Entonces, Eusebio de Cesarea fue el que concilió con Constantino el concilio, junto con Helena, la madre, que la canonizaron muchos años después. Entonces, aquí vemos la asistencia un poquito complicada en sentido de las opiniones de algunos de ellos, ¿no? Decimos aquí Eusebio Cesarea dijo que 250, Atanasio de Alejandría, 318, Eustacio de Antioquia, lo estimó en 270, los Sócrates de Constantinopla registró 300, Evagrio de Antioquía, Hilario de Poitiers y todos los demás, 318. Bueno, hay un promedio, vamos a llamarle así, 300, cualquier número es bueno. Bien. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Obviamente se hizo la discusión de Arrio, o sea, del origen divino o no de Jesús, del Cristo. Bien. ¿Qué se determinó? Aquí viene una historia de las opiniones de unos y otros, de dónde venían, etcétera, ¿no? Los partidarios de Arrio eran muy poquitos, mire. Este es otro Eusebio, el Nicomedia, es otro Eusebio. No es el de Cesarea, que era el amigo de Constantino, ¿no? Pero en las resoluciones de este concilio se enfocaron evidentemente a Arrio porque tenía mucha presión Arrio. Además, el emperador anterior a Eusebio apoyó mucho a Arrio y le dio mucha fuerza, etcétera, aunque no lograron hacer ningún concilio, ni organizaron ninguna religión ni nada. Y aquí sí, aquí hay que tener mucho cuidado lo que sucede, ¿eh? Porque Saulo de Tarso, Filón de Alejandría, todos los orígenes, inclusive todos los anteriores, nunca propusieron hacer una nueva religión. Hay testimonios históricos. Lo que ellos querían era interpretación diferente de la Septuaginta, o sea, de la Biblia hebrea. Se llama Tanaj en hebreo. La Tanaj hebrea, o sea, la Biblia hebrea de la Septuaginta, ¿verdad? Que querían que se interpretara diferente. Era todo. Nunca, nunca genera otra religión. Pero el Concilio de Nicea, razón histórica también, genera un complemento de la Septuaginta, lo que hoy llamamos Nuevo Testamento. Y ahora sí, se genera una nueva religión, porque Orígenes ya menciona, ya no dice Crestos, dice Cristos, porque Orígenes tenía una actitud prolija tremenda de
de la información, en este caso nueva, vamos a llamarle del Crestos de Saulo de Tarso, de muchos libros, etcétera, y Orígenes sí dijo Cristo. Ahí empezó el cambio. Y eso Eusebio, sin conocer a Orígenes, convence a Constantino I gracias a Helena. Sin Helena no sabemos qué hubiera pasado, ¿eh? Pero Helena también empujó mucho a que se hiciera este concilio, pero con intenciones de organizar un nuevo grupo religioso complementario a la Tanaj judía, o sea, la Septuaginta, y ya se logró porque Constantino primero siendo un apóstata, aceptó perfectamente bien esta situación. En este concilio, hermanos, se debatieron 20 puntos muy importantes. Aquí están los 20 puntos, ¿verdad? Pero yo nomás puse en rojo los que yo considero álgidos, ¿no? Y muy dignos también de analizar, ¿no? Porque estos 20 puntos no mencionan los evangelios, no mencionan muchas cosas, pero casi todo era administrativo. Y aquí están, se pueden leer, ¿eh? Son administrativos para organizar en los siguientes años, ahora sí, este complemento religioso que hoy llamamos cristianismo, ¿sí? Pero en ese momento no, ¿eh? En este momento que estamos leyendo no. El canon 1 decía sobre la admisión, apoyo o la expulsión de clérigos castrados por elección o por violencia, prohibición de la autocastración. Ojo, aquí esto ha sido una dicotomía hasta a veces violenta. Aquí la castración, así como está escrita, se interpreta como cercenar el pene, el miembro viril, lógicamente, del hombre. Pero no, se refiere a la circuncisión, ¿sí? Esto ya lo trae Saulo de Tarso, si se acuerdan que en el cristianismo del número 2 hablaba, él proponía a Saulo de Tarso la no circuncisión, obviamente a los que le llamaban conversos, porque no podía con los judíos, Saulo de Tarso. El judío de aquellos momentos era recalcitrante, era ortodoxo, bueno, fanático. Entonces le hablaban a un judío de no circuncidarse, no, olvídense, era una cosa, era una violencia teológica tremenda, no. En cambio, a los conversos sí se les enseñaba la no necesidad de la circuncisión. Nada más que aquí en el concilio lo traen como castración o bien autocastración, porque se hacía por sí mismo, ¿no? Se hacía con consentimiento. Pero también se dice ahí por violencia, o sea, sin consentimiento. Bueno, pero es porque yo he estudiado bastante este punto, ¿no? Sí, o sea, estudien, ¿no? No es una castración viril, o sea, del miembro masculino. No, es una circuncisión. Las demás reglas, si se fijan ahí a grosso modo, pues son administrativas, ¿sí? Simplemente son administrativas. No tiene caso leerlas ahorita para usar el tiempo en mejores cosas, ¿no? Esto también es muy importante respecto a la excomunión. Aquí ya tienen una autorización de Constantino I de sacar, eliminar, excomulgar, hasta inclusive exiliar a ciertos obispos, o no es que ahí no existían clérigos, eran como monjes, ¿verdad? Excomulgarlos, sacarlos, si no aceptaban las reglas, ahora sí, del Concilio de Nicea y las demás, obviamente, ¿no? Bien, pues eso sí vale la pena que se tome en cuenta porque aquí el Vaticano posteriormente pues usó toda su fuerza para someter a voluntad lo que más le convenía. En el canon 15, son 20 en total, en el canon 15 los obispos, sacerdotes y diáconos no deben pasar de una iglesia a otra y deben ser devueltos si lo intentan, porque era un intercambiadero y viajaban ellos, se quedaban, salían, es más, hasta ordenaban prácticamente a gusto del obispo en cuestión, del líder ahí, ordenaba más sacerdotes. Y esto ya con estos 20 cánones, ya dijeron a los arzobispos, obispos son los de nivel estándar, arzobispo son los líderes de los obispos. Entonces ya les prohibían que ordenaran sacerdotes, etcétera, si no reunían ciertas condiciones, ¿sí? Entonces, el último canon, los domingos y en Pentecostés todos deben orar de pie y no arrodillados. Esto es judío, sin duda, ¿eh?
porque ellos no estaban de acuerdo en arrodillarse, ¿no? Y esto lo traían de la India, lo traían también de Persia, que ellos se arrodillaban, ¿no? Entonces aquí dijo, no, aquí no hay que arrodillarse. Bueno, después sí, ¿verdad? Obviamente. Pero aquí vean que todos ellos, cualquiera que leamos, verán que verdaderamente son administrativos, no son teológicos, no tiene nada que ver con la filosofía ni nada, pero era obvio. Primero organízalos y luego los administras y luego los vas a ir metiendo, ahora sí, la información, que había mucha, es una cosa increíble. Todo lo que escribió Orígenes, por ejemplo, y también, bueno, todos los obispos anteriores que hemos mencionado de Alejandría y mismo ahí de estas regiones, había una increíble información escrita, ¿verdad? De todos ellos, pero pues no estaba organizada. Gracias a estos 20 cánones, entonces ya hay una organización, ¿verdad? Auspiciada por Constantino I, el emperador, ¿verdad? Y por lo tanto ya había orden. Después de este concilio, vienen más concilios donde ya empiezan a asomarse cosas que se llaman teológicas, ¿no? Pero bueno, prosigamos con este concilio que es la base de cosas muy importantes, ¿no? Ah, por cierto, aquí se escribe que Constantino I se bautizó ya en artículo de muerte, ¿eh? Ya estaba en su lecho de muerte cuando fue bautizado, porque él no creía en esto, pero por razones estratégicas, también de alguna manera administrativas de país, quiero decir, de finanzas inclusive, aceptó los consejos de su madre, Helena. Obviamente Eusebio era el organizador de todo esto, y pues estaba de acuerdo con ellos, ¿no? Les dejó hacer cosas, ¿no? Pero Constantino, para mí, murió apóstata, ¿eh? Pero el Vaticano lo defiende mucho, dice que no, aunque sea en el artículo de muerte, ya casi en su lecho de muerte, se bautiza y se le dice que él es el Cristo. Pero qué error tan grave, porque pues, él muere a los pocos días, ¿no? Entonces eso fue una adjudicación externa de alguien, yo creo que para darle más fuerza a esta organización, a esta nueva organización religiosa, que hoy se llama cristianismo ya moderno, ¿verdad? Pero muy al margen de eso. Pero créanmelo, Constantino fue un apóstata, al menos hasta su lecho de muerte. Ya dicen que el bautismo ya le quitaron los pecados y que subió al cielo, un rollo de esos. Pero son componentes, ¿no? Posteriores del tiempo, ¿no? Dice que la visión que presenta Eusebio de Cesarea en su obra Vida de Constantino, el emperador participando e influyendo activamente en el desarrollo del concilio. Sí, por también tomar en cuenta que Eusebio Cesarea se hizo amigo después, ¿verdad? Muy amigo de Constantino y de Helena, sin duda, y por lo tanto, pues era, ¿cómo podríamos llamar? Era como un director, vamos a llamarle, un organizador y un líder, además, de todo esto, aunque no conoció a Orígenes, el verdadero intérprete del cristianismo moderno, ¿no? Bien, aquí en rojo es lo que yo pretendo a ustedes en forma sintetizada hacer agregados. Dice, esto se ve reforzado por los artículos de la Enciclopedia Católica que sostiene que Constantino I nunca pudo influir sobre los temas teologales, ya que su formación a este respecto era prácticamente nula. O sea, un apóstata, pues, ¿en qué podía opinar? Pues en nada, pero permitió que su madre, Helena, y Eusebio organizaran todo esto e hicieran lo conducente. Continuando, el emperador declaró que todo el que se negara a endosar el credo sería exiliado. El credo se refiere al concilio. Ordenó además que las obras de Arrio fueran confiscadas y quemadas, porque ahí le pusieron una tunda teológica o religiosa a Arrio. Además, prácticamente los sacaron, ¿no? Los apabullaron. Eran demasiado pocos, también ellos no rebasaban 10, contra 300 probablemente, ¿no? Nada tenía que hacer ahí. Y ahí se ordenó que las obras de Arrio se eliminaran por completo. Por eso hoy actualmente casi no tenemos información de los asuntos de Arrio, ¿no? Continuando, mientras que sus partidarios fueron considerados como enemigos del cristianismo. Sin embargo, la controversia continuó en varias partes del imperio. Porque ahora sí les voy a decir una cosa muy importante antes de ver esto que sigue, que son las consecuencias. Saulo de Tarso tenía razón. O sea, es difícil, porque les voy a hacer una proposición mía, ¿no? Moderna. O sea, realmente
Jesús el Cristo y todos los logos solares de todas las religiones son de alguna manera procesos de iniciación. Por lo tanto, Jesús el Cristo es idéntico a nosotros. O sea, nosotros podemos ser Cristos si logramos realizar todo lo que Él realizó, ¿sí? El hecho que haya tenido Jesús el Cristo un padre putativo, que es José, y haya nacido de una virgen, eso es un proceso más que una historia. Recuerden, hermanos, con el respeto de todas las religiones, por supuesto, y todas las leyendas y todos los mitos, por ejemplo, en este caso la virginidad está en todas las religiones solares, en todos los mitos solares está la virginidad. Bueno, entonces, aquí es donde sí conviene hacer un paréntesis, pero constructivo, ¿verdad? Que cuando también Eusebio, pero más bien, quiero decir, Saulo de Tarso, proponía que el nuevo Mesías, el nuevo Crestos, era dentro de nosotros, estaba dentro de nosotros y que nosotros íbamos a obtener ese nivel de Cristo, ¿no? Y no esperar al Mesías que viniera del exterior hacia nosotros, como se venía enseñando por más de 1200 años, o al menos 1100 años, más de 1100 años, porque Moisés, ahora sí, teóricamente, nace en el año 1230 antes de Jesús, y el Mesías no llegaba, ni llegó, ni llegará, ni ha llegado, ni llegará. ¿Por qué? Porque ese no es la ruta mítica o mística del Cristo, ¿no? La ruta mística del Cristo, o sea, del logo solar, es que nosotros tenemos que sacar nosotros mismos, es lograr primero una iluminación, luego una inmortalidad, luego una resurrección y una ascensión. Eso dicen todas las religiones solares, ¿sí? Entonces, esto también es importante que lo entendamos, hermanos, que esta lucha era una lucha fuerte, imagínense, 300 sacerdotes. El emperador no se metió en el concilio, eso es importante, aunque el Vaticano le da un crédito impresionante. Nunca lo pudo hacer santo porque se bautizó en el lecho de muerte. Pero a la mamá sí, a la mamá le hizo Santa Elena, digo, muy posterior, no sé en qué concilio, pero muy posterior, ¿sí? Pero entiéndase que en esos momentos se buscaba organizar a este grupo de sacerdotes, que había muchos problemas, ¿eh? Recuerden que también los vicios del dominio eran muy importantes. Unos sacerdotes no se dejaban invadir, religiosamente hablando. Entonces había mucho desorden. Bueno, gracias a Constantino, obviamente ayudado por Eusebio y su madre, organizan esto en estos 20, hagan de cuenta, 20 credos, que así le llamaron también, y lo que hizo Constantino nada más, a pesar de que se murió ligeramente después, y también Elena se murió 5 años después del Concilio de Nicea, pero no importa, lograron establecer bien esta situación. Pero continuando, dice aquí, finalmente el emperador Teodosio estableció el credo del Concilio de Nicea como la norma para su dominio y convocó el Concilio de Constantinopla en el 381 para aclarar la fórmula. Aquel concilio acordó que el Espíritu Santo era consustancial, o sea, de la misma sustancia, con Dios Padre y Dios Hijo, y empezó a perfilarse la doctrina trinitaria. Fíjense hasta cuándo, 381. ¿Cuándo creen que entró la Virgen María, vamos a decir así, en las tablas religiosas de los concilios? En el concilio de Éfeso. Estoy hablando en el año 431. Fíjense cuándo entró la Virgen María, pero era necesario que entrara el concepto de la virginidad, porque toda la tesis que traían los alejandrinos era egipcia, obvio, era egipcia, y ahí estaba Isis, la Virgen, que dio a Horus su hijo, estando castrado Osiris, ¿eh? Así ya lo vimos, ¿no? Pero qué interesante, ¿eh? Pues dicen que es mitología, no. Cuando se le da a uno un sesgo, se le da a uno una especie de ruta de entendimiento diferente, que estoy hablando de alquimia, de la palingenesia, entonces sí, porque en el segundo nacimiento, pues ya no hay padre biológico, pero sí hay padre celestial. Y como uno se engendra a sí mismo, esa es la virginidad. Entonces, si uno le da otro sesgo, vamos a llamarlo religioso o procesal, entonces sí existe la virginidad, el padre putativo, bueno, todas estas, vamos a llamarle leyendas formativas de la teología. Y sí, de alguna manera sí tienen
sus créditos, ¿no? Por cierto, ya cuando entremos al estudio de los evangelios, sobre todo el de Juan, ¿eh? Los demás, que son los sinópticos, son de la vida de Jesús. Y aquí lo que se busca es la enseñanza mística de Jesús. Eso es lo que importa, ¿no? Si realmente sirve, hay un beneficio de ello o no. Se los adelanto, hay un beneficio tremendamente positivo, pero depende de la interpretación. Lo mismo que le estudió Saulo de Tarso. ¿Cuánto luchó Saulo de Tarso para que se interpretara diferente su Septuaginta? O sea, toda su, pues era un rabino, ¿no? Recuerden que Gamliel, su instructor principal, nieto de Gilel, estaba muy bien instruido, sobre todo por la tesis de Alejandría, o sea, de Isis, Osiris, Horus, todo eso. Entonces querían simplemente que se interpretara diferente, sin hacer cambios a la Septuaginta, ¿eh? Septuaginta, estamos hablando de 170 años antes de Jesús. Ellos ya habían pasado casi 180 o 90 años de la concepción de la Septuaginta, y lo que proponían que se interpretara diferente. No se logró. Pero vean aquí en los concilios, poco a poco. En el 431, despuésito del 381, por cierto, el concilio de Constantinopla, estamos hablando del segundo, entonces ya el Espíritu Santo entra a discusión para eso de los concilios, para conciliar. Y obviamente había una cantidad fulana apoyando una tesis y otra cantidad sutana, o sí, en detrimento o en desapego a eso, ¿no? Bien, se llama apología, ¿no? Defender una tesis, ¿no? Bien, posteriormente del Concilio de Nicea en el 325, nace en el 354, cerquita de Alejandría, para variar. Digo para variar porque ya sabemos que todas las tesis que traemos son egipcias, ¿eh? El cristianismo primitivo que el Vaticano le dice, lo bautiza, o ¿cómo le llama? Lo nomina como cristianismo primitivo, no es cierto. No había cristianismo primitivo. Bueno, pues vamos a continuar con ese sesgo, no hay ningún problema, pero todo era de Alejandría, era egipcio. Hasta este señor, Agustín de Hipona, también prácticamente estaba en contra del cristianismo, porque él, fíjense, él era un doctor de iglesia, bueno, aquí es iglesia católica después, ¿sí? Porque él tuvo que ordenarse estando ya en Roma, perdón, sí, en Milán, tuvo que ordenarse sacerdote, pero antes no creía en el cristianismo, ni apoyaba, al contrario, tiene libros, ¿ya? Que hoy existen y hoy se pueden leer, donde no estaba de acuerdo en esta tesis cristiana, ¿sí? Este obispo de Hipona, al norte de África, cerquita de Alejandría y por Líbano. Todavía existe esta ciudad, ¿no? Ahí nace Agustín de Hipona. ¿Quién es este señor? San Agustín. Una persona fuera de serie, igual que Orígenes. El Orígenes, hagan de cuenta, Orígenes genera un clic que le funcionó al cristianismo moderno. Creo yo, con mis investigaciones, que Orígenes logró ya decir, ya olvídense del Mesías, del Cristo, del ungido. Es el Cristo, o sea, nomina, personaliza a un Crestos, vamos a llamarlo así como etérico, casi lo materializa, nominándolo como un personaje existente. Orígenes. Sí, él sí, así se la jugó, como se dice, se la jugó teológicamente, y dice, ya olvídense del Cristo, digo con mis palabras, ¿verdad? Ya no hay Cristo, no, es el Cristo que vivió y está dentro de nosotros. Que sí, él, Orígenes, sí proponía que estaba dentro de nosotros, como también Agustín después, ¿eh? Y en este momento no, en este momento estaba en contra inclusive, ¿no? Cuestión de leer su biografía, sí, es impresionantemente, ¿cómo se dice?, emocionante, ¿no? Lo que fue San Agustín, ¿no? Bien, entonces, este señor más bien era pagano. Su padre, llamado Patricio, era un pequeño propietario pagano, y su madre, la futura Santa Mónica, porque a las madres siempre las santificaban para después. Pasaban 2, 3, 10 concilios y santificaban a las madres de estas personas, ¿no? Aquí nada tuvo que ver Mónica con la madre de San Agustín con la iglesia, bueno, pero bueno, se le construyen leyendas, pues obviamente para darle un refuerzo a la religión, ¿no? Refuerzo que se llama de origen, ¿no? Aquí está San Agustín y Santa Mónica, que es su madre, ¿eh? Bien, entonces, continuando con este señor, empieza a escribir Confesiones, uno de sus libros más fuertes, ¿no?
tuvo un hijo, no, digo, no se casó, pero tuvo una joven, y tuvo un hijo Adeodato, ¿sí? Todavía no era cristiano, todavía estaba el maniqueísmo, ¿sí? Donde pues evidentemente todo lo griego y lo romano prevalecía. Eso sí, era un filósofo de mucha altura, ¿verdad? Sobre todo seguidor de Platón y de Aristóteles, ¿verdad? De una manera impresionante, ¿eh? Porque era una persona increíblemente sagaz, ¿no? Una inteligencia increíble, ¿no? Encuentra a un mecenas llamado Símaco, que era un prefecto de Roma, ¿verdad? Y le da todo el apoyo, y es donde ya viene en Milán, viene lo que se llama la conversión al cristianismo. Sí existió, y si hay testimonios de San Agustín, hoy el Vaticano tiene mucho cuidado en darle esta historia verdadera, escrita por escritores del momento y no se puede contradecir eso. Entonces viene lo que se llama la conversión al cristianismo, cosa que sí existió, ¿sí? Y aquí parece, digo parece, aunque la iglesia lo acepta, obviamente y lo propone, que el arzobispo Ambrosio de Milán, se llama Ambrosio, de Milán, le dio a conocer escritos de Plotino y las epístolas de Pablo de Tarso, que ya sabemos que es Saulo de Tarso, aquí no se llamaba Pablo, era Saulo, Pablo viene después, ¿sí? Entonces, y ahí se convierte al cristianismo. Cuesta trabajo, hermanos, mucho. A mí me cuesta mucho trabajo creer esto porque conociendo a San Agustín y leyendo a San Agustín antes de su conversión, estaba muy lejos de aceptar toda esta información, ¿sí? Pero en fin, de alguna manera se hace asceta, él se separa, Agustín se separa, y es más, regresa a su ciudad natal, vende todas sus propiedades y regala toda su conversión económica de todo lo que vendió y se hace casi ermitaño, ¿no? Pero empieza a escribir, mucho escribir. Y aquí les voy a enumerar, bueno, también aquí le inventan para mí, ¿eh? Y con el respeto, ¿eh, hermanos? Porque ya cuando uno empieza a leer y todo, ve que hay muchas cosas impositivas, porque estos autores que escriben esas cosas son del siglo XVIII, XIX y XX, ¿sí? Tal vez algunos del XVII, ¿sí? Mucho, muy después. Y para mí detrás de estos autores, o sea, escritores, está el Vaticano, ¿sí? Y insisto, las escritoras son a modo del Vaticano, pero eso no quiere decir que esté mal, simplemente de que hay historia muy rara, ¿no? Muy difícil. Por ejemplo, esta, ¿no? Que tuvo un arrobamiento y dentro de esta meditación oyó Tole Leye, toma y lee, y que de ahí Agustín hace un gran cambio, etcétera. Para mí es inexistente, pero bueno, no importa en el sentido, insisto, de que son, ¿cómo se llama? Atributos imputativos con la intención de darle fuerza a estas cosas. Pero vean, por ejemplo, en algo escrito por él, porque este es de Romanos, este es de Saulo de Tarso, muy parecido a Saulo de Tarso cuando se cae del caballo, ahí en Damasco, perdón, y ya esta visión del Cristo, etcétera. Este es un remedio también, ¿eh? Es un paralelo, sin tampoco ser, no hay que ser negativo, simplemente poner las cosas en su lugar. Entonces ahí entra lo que es el monacato, el sacerdocio y el episcopado, que él asiste a varios concilios, San Agustín, bueno, todavía no era San, sino Agustín de Hipona, ¿verdad? Y bueno, pues le dio un crédito tremendo, escribió demasiados libros, ahorita los vamos a ver, sus títulos, ¿verdad? Y asistió a muchos cánones, y entonces, bueno, esta es una leyenda que no tiene sentido aplicarle tiempo, es una leyenda, pero aquí sí. Él originalmente, esto es lo que les digo que es importante que lo lean, porque fue antes de su conversión, donde él discute lo que es la razón y la fe en un libro que se llama Racionalismo. Él escribió, que por cierto es controversial, al cristianismo, pero bueno, existe este libro, se puede leer. Aquí donde él habla de lo que es la razón y la fe, donde son incompatibles. Dice que la razón no puede ser compatible con la fe, bla, 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 bla. Pero lo curioso es que después de la conversión sí hace una conciliación de la razón y la fe. Pero yo lo pongo, son extractos que uno saca de los libros de Wikipedia y del mismo Internet. Los vamos sacando para ir armando todo esto. El crédito es el armar las cosas. O sea, estos son escritos por otras personas, ¿no? Pero armarlo, ¿no? Por ejemplo, aquí miren, vean lo que dice, lo que quería llegar donde dice comentarios, un fragmento del Evangelio de Juan. Agustín dice,
Dice cómo interpreta. El Señor, con sus palabras y acciones, ha exhortado a aquellos que ha llamado a la salvación a tener fe en primer lugar. Pero a continuación, hablando del don que debía dar a los creyentes, no dijo, esto es la vida eterna, que crean, sino esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios, y aquel que tú has mandado, Jesucristo. O sea, aquí, ¿cuál es su controversia? Que personifica a Jesús dentro de la persona. Eso sí, Agustín apoyó mucho de que sí aceptaba el origen celestial de Jesús, pero también de que salía de la persona. Y hoy en alquimia y en palingenesia, es la persona que puede hacerse Cristo. Esa es la tesis que todavía no se queda muy claro en nuestra modernidad. Todavía no está muy claro, ¿no? Pero en fin, dice aquí, las ideas eternas están en Dios y son arquetipos según los cuales crean el cosmos. Dios, que es una comunidad del amor, sale de sí mismo y crea por amor mediante ratio seminalis. Fíjense, ratio seminalis son gérmenes, o sea, de uno mismo. Es lo que les quiero explicar, tal vez repetitivamente, que todavía estas personas del cristianismo recién nacido, el moderno me refiero, ¿verdad? Decían que sí, que de uno mismo debe salir el Cristo, ¿no? O sea que las religiones actuales todavía no lo enseñan adecuadamente. Dice, bueno, raciones seminales o gérmenes que explican el proceso evolutivo que se basa en una constante actividad creadora. Constante actividad creadora. Hijos, nietos, bisnietos, que se llaman metempsicos, ¿sí? Sin la cual nada subsistiría. Pero bien, ¿cómo encubren la información? ¿Cómo la protegen? También, ¿verdad? Pero realmente, con el entendimiento de hoy, podemos ser un poquito más razonables con todo esto. Dice, todo lo que Dios crea es bueno. El mal carece de entidad. Es ausencia del bien y fruto indeseable de la libertad del hombre. Porque había una discusión muy fuerte, tipo Descartes, ¿no? Descartes fue mucho después, ¿verdad? Pero tipo Descartes, donde, como dice aquí, dice, sin enim falor sum, o sea, si me engaño existe, ¿sí? Pero también había, aquí donde dice, en interior homine habitat veritas, o sea, en mi interior habita la verdad, está la verdad, ¿no? Esto es importante, es lo que es el vitriolo, dentro de uno mismo está la verdad, ¿sí? Y esas eran tesis muy duras, muy difíciles entre aquellos, porque había muchos sacerdotes que ni idea tenían de la palingenesia o el segundo nacimiento, la parte mística, y es más, hasta denostaban contra algunos escritos religiosos antiguos, los de Saulo de Tarso, los mismos evangelios, etcétera. Pero al margen de todo eso, ¿no? Igualmente el concepto del tiempo. Una discusión muy fuerte, pero muy fuerte, de qué era el tiempo, si Dios lo había asignado, había empezado de un cero tiempo o ya existía la eternidad, en fin, como discutían aquellas personas en aquellos momentos. Yo creo que hasta el momento también hay discusiones de esto, ¿no? Pero vean, dice aquí, por eso se le llama perplejidad, porque es muy difícil de aclarar, ¿no? Dice, ensaya una fecunda reflexión ontológica, o sea, el origen de las cosas, sobre la naturaleza del tiempo y su relación con la eternidad. Obvio, ¿no? Porque si es eterno, pues el tiempo no existe, es lógico. Pero bueno, continuemos, ¿no? El hecho que el Dios cristiano sea un Dios creador, pero no creado, se desprende que su naturaleza temporal es radicalmente distinta a la de sus criaturas. Dice cuando menos, dice que su naturaleza temporal, o sea, en tiempo, es radicalmente distinta de la de sus criaturas, de acuerdo con la respuesta que dio Moisés. Dios se define a sí mismo, yo soy el que soy, ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Esto es otra controversia, yo creo hasta en el momento, hermanos, hasta hoy se puede generar controversias complejas de esto, ¿no? O sea, quién es Dios, quién es Hijo de Dios, quién es el Espíritu Santo. Yo soy, que dice, Asher, o sea, Asher Asher, es yo soy el que soy, que viene en Éxodo 3:14. Bien, también generó y ha generado muchos problemas. Pero Agustín fue muy claro. Agustín era un teólogo, ahora sí un doctor de ciencias,
una persona extremadamente despierta, sí, como pocos, extremadamente despierta. Bueno, ahorita vamos a ver todos sus libros, digo, al menos sus títulos y sus contenidos. Es impresionante esta persona. Por eso San Agustín, eso sí, gracias a San Agustín, la iglesia se consolidó impresionantemente rápido, se consolidó, porque San Agustín generó bases suficientes para ello. Además, estuvo visitando más de 4 o 6 concilios y pues él era llegó a presidir uno de ellos, por cierto. Era una persona extremadamente despierta y además impositiva, ¿no? Por su sabiduría. Bien, entonces, avanzando en esto del tiempo, dice, decir esto equivale a definirse a sí mismo prescindiendo de cualquier calidad, lo que equivale a prescindir del cambio. Por lo tanto, Dios está fuera del tiempo, mientras que los seres humanos son entidades estructuralmente temporales. Aquí ya viene una explicación. Pero esto no es de Agustín, ¿eh? Esto es de un escritor, ¿no? Donde trata de aclarar, ok, mira, Dios no tiene tiempo, pero nosotros sí, pero temporal. Nuestro tiempo es temporal. Ahora, ¿de dónde sacó toda esta educación? Pues de Platón, evidentemente, ¿no? Él estudió en Alejandría en griego, él sabía hebreo, griego, latín, en fin, tenía varios idiomas, pero sobre todo hablaba el griego, ¿no? Y se influyó por el neoplatonismo. Agustín separa el mundo de Dios, eterno, perfecto e inmutable, del de la creación, dominado por la materia y el paso del tiempo y por tanto mutable. Bueno, eso ya cuando menos le da una especie de parteaguas, ¿no? O sea, dice, a partir de esto Dios es eterno y nosotros no. Entonces empieza a definir las cosas que hoy las estamos ya heredando como tales, ¿no? Entonces, Agustín dice que Dios creó el tiempo ex nihilo, o sea, de hecho. Ex nihilo es de hecho, ¿no? O sea, es decir, que ya estaba, o ya siempre ha estado, ¿no? Y en su libro de confesiones, de Agustín, por supuesto, dice, bueno, lo tengo que leer, pero no dice gran cosa, dice, mido el tiempo, lo sé, pero ni mido el futuro, que aún no es, ni mido el presente, que no se extiende por ningún espacio, ni mido el pretérito, que ya no existe. ¿Qué es? Pues lo que mido está en sus libros, pero fue antes del cristianismo, ¿eh? Donde se hacían las preguntas del tiempo, si era Dios, la creación y esas cosas. No es que aquí, como son extractos, a veces no amplía bien el aspecto satisfactorio de la duda, ¿no? De cómo aclarar lo que era el tiempo, ¿no? Hoy sabemos que el tiempo no existe, ¿sí? O sea, el tiempo es un concepto humano para medir el transcurso del movimiento en un espacio de algo. Algo que se mueve de aquí a acá, ese es un tiempo. Entonces es conceptual, no existe, es conceptual. Entonces, ¿qué es? En una eternidad hay un movimiento y un espacio. Eso sí, eso ya era ex nihilo, ¿no? O sea, ya era una, ¿cómo se llama? O ex nihilo ya es un hecho, ¿no? Bien, entonces se discutió mucho el pecado original, obviamente de Adán y Eva. Él no lo negó, es decir, no le da el crédito que se le da actualmente, después pues, ya se le tuvo que dar el crédito, pero lo importante es que Agustín sabe diferenciar lo que le llamó él la desobediencia a Dios, o sea, a Jehová. En este caso, él hablaba de Dios, porque también algo sucedió, que todos se empecinaron, prácticamente todos, a partir del Concilio de Nicea en adelante, el de Constantinopla sobre todo y los demás, ya mencionar Dios, ya no mencionaban Yahvé, el Señor, el Todopoderoso, Adonai, etcétera. Eso ya era propio de judíos, como que hubo un parteaguas, como que permitieron que los judíos se quedaran con lo suyo y ellos con esta nueva lexicología y también idiomática ya empezaron a decir Dios, Cristo, Espíritu Santo. O sea, empezaron ya a generar nominativos que hasta hoy prevalecen, pero con la intención también de separarse de los judíos, porque todavía en estos momentos los judíos y los romanos estaban súper ligados, ¿no? Súper ligados. Bien, entonces, pues ya, empezó así, empezaron los problemas de todos estos emperadores a eliminar personajes o tesis también, por ahí todavía seguían surgiendo dogmas o tesis religiosas que no convenían al flujo de esta información, y aquí lo que decíamos, ¿no? Como dice aquí, tuvieron que lidiar con el maniqueísmo, el donatismo, el pelagianismo y el arrianismo. Todo el arrianismo que existía, ¿eh? Muy poquito, ¿no?
Pero bueno, eran cosas que no se podían soslayar, ¿no? Porque todavía había caudas, había ahí grupos, o sea, pequeños que pues defendían sus tesis, ¿no? Aquí dicen que eran herejías, ¿no? Donde dice que había 88, como dice aquí, en su tratado de herejías distingue 88. Imagínense cuánta información desviada. Bueno, perdón, no era desviada, vamos a llamarle no autorizada. O sea, por eso le llamaban herejías, no autorizada por estos concilios, ¿eh? Entonces, había una lucha tremenda contra ellos mismos, inclusive, ¿no? Hasta en ellos mismos había problemas, ¿no? Aquí, esta parte de la historia, de lo que se llama el juicio final, lo voy a leer porque para mí tiene mucha importancia, porque San Agustín, insisto, una persona extremadamente lúcida, pero vean lo que mencionó. Dice, la historia ha tenido un inicio, tendrá un fin en el juicio final, y que se divide en 6 edades, inspirándose en los 6 días que usó Dios para realizar la creación. Fíjense bien, divide las 6 de esta manera. Dice, delimitadas por la creación del mundo. O sea, la primera se llama la creación del mundo, ¿sí? La primera. Segunda, diluvio universal. Es la deglaciación de Ur, obviamente, bueno, pero para ellos es el diluvio de Noé, ¿no? La vida de Abraham, porque ahí empieza el patriarcado religioso de los judíos, ¿no? El reinado de David, la parte templaria, o sea, la construcción del templo de Salomón, ¿sí? La cautividad de Babilonia, esto es mucho, muy importante, en el 565, ¿no? Antes de Jesús. O sea, es importante también, esta cautividad de Babilonia es lo que llaman el primer éxodo, perdón, segundo éxodo, ¿no? Pero es muy importante porque aquí viene un retorno y ya construyen el segundo templo que se fue Zorobabel, que también fue destruido, ¿no? Y por último, el nacimiento de Cristo. ¿Cómo pega inteligentemente? ¿Cómo pega de una manera? Yo cuando leo esto hasta digo, qué bárbaros, qué imaginación, ¿no? O sea, toma estos 5 conceptos judíos que son trascendentalmente importantes y mete el último, que es muy importante también, es el nacimiento del Cristo. Dice que inaugura la sexta edad. La inaugura, ¿por qué? Porque no existía. Entonces, ¿qué trata de hacer aquí Agustín? Es complementar la religión judía con la cristiana. Eso Orígenes ya lo había hecho, ¿eh? De una manera muy inteligente. Eusebio lo aceptó también. El Concilio de Niceo, o sea, no lo trató, pero de alguna manera ya empezó a decirle a todos sus participantes esto que estamos leyendo, de que la religión cristiana iba a ser un complemento, no otra religión, un complemento religioso de la judía. Ya se le llamó cristianismo, obviamente, para diferenciarlo, ¿no? Nada más, ¿sí? Créanme que esta historia es muy importante tomarla en cuenta, ¿no? Otro de sus libros, La ciudad de Dios, que también le da un crédito impresionante. Este libro vale la pena tenerlo casi de almohada. O sea, ¿qué es? Vamos a llamarlo ahorita así rápidamente en nuestras palabras, vamos a llamarle actuales. ¿Cuál es el prototipo de una tierra prometida? ¿Qué tenemos que hacer para llegar a esta tierra prometida? ¿Cuál es el comportamiento para ello? Y esta es parte de su libro, que le da una fuerza impresionante, porque lo aceptan, ¿eh? Lo aceptan en los concilios y prácticamente ¿cómo le llaman? Lo canonizan, ¿no? Por cierto, ahí le ven, dice, desde la creación en la historia coexisten la ciudad terrenal, el civitas terrea, porque también es muy importante que usted dice, no, es que aquí en la tierra nosotros tenemos que hacer algo para llegar a esta tierra prometida. O sea, le da esta conformación terrenal, ¿verdad? Para llegar allá, o sea, para llegar a ser Cristo, ¿no? Y como dice aquí, la verdadera justicia no existe, excepto en esa república cuyo fundador y gobernante es Cristo. O sea, estamos hablando del aspecto metafísico, ¿no? Bien. La Teodicea Agustiniana también es otro libro muy importante donde empieza ya a generar lo que se llama aquí la parte teológica, la parte ética, todos estos comportamientos, la parte política. Fíjense dónde se mete, ¿eh? Yo digo que es una persona extremadamente prolijo en este tipo de información. Pero obviamente siempre analogando a Platón, a Cicerón, a Aristóteles, todos ellos, de una manera muy inteligente, muy inteligente. Bien, conocía a todos sus autores, ¿no? Vean esto del filósofo Bertrand Russell, un filósofo moderno, obviamente, cómo se expresaba, ¿no? Dice,
Dice, quedó impresionado por la meditación de Agustín sobre la naturaleza del tiempo en las confesiones, comparándola favorablemente con la versión de Kant. Desde lo que dice Bertrand Russell. Yo mismo no estoy conforme con esta teoría, por cuanto hace del tiempo algo mental, pero es claramente una teoría digna de ser considerada en serio. Yo iría más lejos y diría que es un gran avance respecto a cuanto se halla en la filosofía griega. Contiene una exposición mejor y más clara que la de Kant de la teoría subjetiva del tiempo. Es decir, subjetiva, estamos hablando de la religiosa, ¿no? Una teoría que desde Kant ha sido ampliamente aceptada entre los filósofos, dice Bertrand Russell. O sea, aquí precisamente el tiempo, ¿cómo se llama? Lo expresa de una manera poquito más eclécticamente hablando, más religioso. ¿Se mete en la ciencia? Claro que se mete en la ciencia también Agustín. Dice varias cosas que no sé si sea prudente leerlas. Yo me iría a las obras de Agustín, que muchas de ellas están al alcance de cualquiera de nosotros, pero vean la abundancia tan prolijo que fue en sus escrituras, ¿no? Entonces, estas son autobiografías, que son confesiones y estas retractaciones es la que hay que leer, ¿eh? Fue la que se me olvidó decirles ahorita, donde se contradice del Cristo religioso, que si está afuera, dentro, etcétera. Y habla del tiempo también aquí, ¿eh? Bien. Las filosóficas. Hablaba de las herejías, dedicado a esta persona, a Orosio contra el priscilianismo y origenistas. Habla de orígenes, ¿eh? No de una cuestión original, no, de origen, ¿no? Que también tenía sus réplicas contra él. Contra los académicos, la vida feliz, el orden, los soliloquios, la inmortalidad. Ah, es importantísimo, la inmortalidad del alma. Buenísima, buenísima, ¿no? La dialéctica, la dimensión del alma, el libre albedrío, la música, el maestro. No es que haya inventado, le dio un énfasis muy grande al libre albedrío, porque Platón también dice, bueno, si existe el mal, entonces, ¿por qué Dios hizo el mal? Porque se decía que Dios hizo todo, ¿sí? Dice, bueno, pero si existe el mal y el hombre malo, ¿por qué Dios hizo el mal? ¿Sí? Entonces, aquí es donde Agustín defiende, ya estaba esto defendido, claro también, pero como lo mete a concilios y lo oficializa, pues ya le dio una fuerza impresionante al libre albedrío, donde dice, sí, sí, efectivamente, Dios genera el mal, pero depende de nosotros si lo aplicamos o no, ¿sí? Y ahí en adelante, ya sabrán, ¿no? Las apologéticas son las defensas, evidentemente, religiosas, en este caso, tesis defensoras. Lo que significa apología es defender una causa, ¿no? Entonces, aquí sí, esto que lo mandó a los concilios le ayudó mucho, mucho, aparte de su personalidad, a que los concilios tomaran un rumbo más dogmático, religiosamente hablando, más dogmático, y el Vaticano, obviamente, ahora sí, los papas de aquellos momentos eran casi dioses. Bueno, es más, no, decían, me voy a corregir, decían que eran dioses, pero bueno, y la idea es que les daban un crédito muy alto a los papas, ¿no? También tiene mucho que ver este tipo de información. Aquí están las morales y pastorales, muy bonitas, con una agilidad en la escritura tremenda, en las monásticas, las exegéticas. Aquí vienen leí unos trazos pequeños de la doctrina cristiana, no estaba muy de acuerdo, ¿verdad? Ni con Saulo de Tarso, por cierto, al principio, después ya en la conversión ya, ahora sí se cuadró, como decimos coloquialmente nosotros, ¿verdad? Se cuadró ya. Y aquí prácticamente termina toda su participación de escritor, de escritor, muy interesante. Aquí está su parte de la veneración, o sea, así lo santificaron y todo. Bueno, hasta la mamá de Agustín la santificaron, a Mónica, ¿verdad? No tiene nada que ver en esto. Bueno, pero así es la iglesia, ¿eh? Lo mismo que Constantino, que tenía que ver Elena, bueno, la santificaron, aquí también a Mónica la santificaron. Son muy dados a este tipo de situaciones de santificar para fijar ciertos créditos de fe, y de sujeción mental, ¿verdad? Hacia estas cosas, ¿no? Entonces, esto es lo que tengo preparados para ustedes, porque ya en la próxima ya vamos a hablar vamos a llamarle el nacimiento de Jesús, porque hay dos nombres, recuerden que es Jesús y Emanuel,
¿ya? Yoshua, de hecho, además que aquí se traduce como Jesús, es Yoshua y Emanuel. Pues ya vamos a ver que es muy importante, este origen del nombre de este niño en el sentido coloquial, en el sentido procesal mítico, ¿ya? Y también palingenésico, porque el segundo nacimiento es el pesebre, es el nacimiento del Cristo, es el segundo nacimiento, ¿no? Pero eso lo dejamos para la próxima videoconferencia, para ir desglosando poco a poco esto. Ya vamos a entrar al Cristo. Ahora sí, se llama al Nuevo Testamento, ya vamos a dejar en paz la historia, pues siempre la refiramos estrictamente como referencia histórica nada más, pero ya no vamos a hablar más de la historia de Jesús, sino simplemente, ahora sí, sus mensajes, su evolución metafísica, hasta llegar a lo que se llama la resurrección y ascensión. Bien, mis hermanos, terminamos con esto. Los invitamos para que en la próxima ya empecemos con Jesús, el Cristo. Muy interesante. Van a ver que vale la pena esta historia porque nos ayuda a entender bien la religión. Y les anticipo porque por ahí dos que tres que me han escrito en privado, ¿verdad? Que hay como uno de ellos me dijo que era como soberbia teológica, ¿no? Yo no sé, o sea, yo no me puedo autocalificar, por supuesto, pero mi intención es primero conocer la historia y luego ver la utilidad de estos libros. Porque si un libro no tiene utilidad, quien haya escrito no sirve. Y si tiene utilidad, quien lo haya escrito sí sirve. Y para mí el Nuevo Testamento sí sirve. Quien lo haya escrito, ¿eh? Pero sí hay que mencionar ciertas manipulaciones históricas porque la verdad que nos han heredado muchas mentiras. Bien, ojalá ayude todo esto. Nuestra intención en busca de lo sagrado es estudiar y ver verdaderamente el origen de las cosas y su mejor utilidad posible, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos en la próxima videoconferencia. Que les vaya bien a todos, que la luz los acompañe.